¿Qué onda? Nos encontramos en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle y acabamos de llegar de un vuelo de Air France desde Niza y estamos en la terminal 2F y te vamos a mostrar cómo ir a la terminal 2E. Vamos a pasar por migración y pues vamos a más o menos enseñarte cuánto se tarda. Okay, son las 6:20 de la tarde, así que vamos a ver cómo ir de la terminal 2F a la 2E. ¡Vamos! Por acá es por donde uno sale y hay que seguir este pasillo. Al final vamos a llegar a donde hay un montón de pantallas y ahí es donde nos va a decir exactamente a qué parte tenemos que ir pues para continuar nuestra conexión. En este caso nosotros ya sabemos que vamos a ir a la terminal 2E, pero pues ahí es donde puedes enterarte si vas a la 2G o a la 2B o... Vamos, y además nos va a dar un tiempo estimado de cuánto se tarda, cuánto tardaríamos en llegar. Si en caso de que vayas a llegar a París, que ya te vayas a quedar aquí, pues aquí te va a decir, por ejemplo, nosotros venimos de este vuelo de Niza, te va a decir en dónde recoger las maletas. Pero si en el caso de que estés en conexión, tienes que seguir el camino amarillo, todo lo que sea en amarillo. Y acá están las pantallas, vamos a ver. Vamos a buscar nuestro vuelo, que es este que va a Singapur 2E, el Hall L. Así que vamos a ir a la terminal 2E en el Hall L. En la terminal 2E hay varios halls, que es el K, el M y el L. Por lo general estas pantallas dicen cuánto se tarda uno, pero aquí no dice. Así que vamos a ver cuánto nos tardamos. Y allá está la 2EL, hay que seguir este camino. Hay que ir por allá. Vamos a llegar al área del control de pasaportes. Vamos a ver si tenemos suerte y hay poca fila. La fila de los pasaportes es de suerte. La buena noticia es que no hay que pasar la seguridad. No hay que pasar la seguridad para ir a la terminal 2F a la 2E. Pero sí hay que pasar el control de pasaportes. Bueno, llegamos al área de inmigración. Aquí no podemos grabar. Estoy grabando aquí la carátula del pasaporte. Así que vamos a pasar. Bueno, ya pasamos migración y tardamos aproximadamente 12 minutos, pero tuvimos la fila de Sky Priority, pero igual había muy poquita fila en las dos. Y acá hay más pantallas todavía. Por ejemplo, aquí podemos venir para confirmar si nuestro vuelo todavía sale de la 2E Hall L, L48, y sí, así que vamos a continuar con nuestro camino. Acá, por ejemplo, si vas a la 2E, puerta K, Hall K o M, te puedes ir por aquí, por estos elevadores. Y en nuestro caso, pues no, en nuestro caso vamos por allá. Y vamos por aquí, que nos hace caminar más rápido. Caminamos rápido. Y aquí en el camino nos encontramos con las direcciones hacia el Yotel, que es un hotel que se encuentra adentro del aeropuerto. Aquí está el dato por si necesitan quedarse unas horas y quieren dormir. Está caro, pero bueno, es una opción. Y aquí ya llegamos casi al final. Acá está la entrada al hotel, el Yotel, que está dentro de la terminal.
Y acá está la entrada a la terminal 12, el hall L, de las puertas 21 a las 53, que son las que nos tocan, así que vamos. Y acá está el lounge. Y no hay que pasar la seguridad. Repito, no hay que pasar la seguridad. No tienes que pasar la seguridad para ir de la terminal 2F a la 2E. Si vienes pues de la terminal 12, que es todos los vuelos nacionales o incluso y de la zona Schengen llegan ahí, así que considera. Solo tendrías que pasar migración y pues si tienes suerte no va a haber fila. Bueno, y aquí ya llegamos a la parte al hall L, y acá nos muestran pues un mapa para ubicarnos. Acá pues te estoy dando todas las tiendas que hay. Por ejemplo, te dice aquí donde estamos, pues cuánto hay que recorrer para ir a tu puerta, para ir al lounge. Y acá se ven todas las tiendas que están en esta zona. Está lo del duty free y hasta puedes escanear tu pase de abordar. Y te va a decir, por ejemplo, aquí donde nos encontramos, todo lo que hay que caminar para llegar a nuestra puerta de embarque, que está algo lejos. 7 minutos, bueno, no tanto. Pero como nos quedan unas cuantas horas, primero vamos a ir aquí a mirar y a ir al lounge para comer algo. Tenemos que aprovechar ese estatus de viajero frecuente. Y ya llegamos entonces a la terminal 2E, al hall L. Vamos a darnos una vuelta aquí pues por las tiendas, porque nos quedan unas horas para nuestro vuelo, y vamos a pasar al lounge a comer algo, porque pues hay que aprovechar este estatus de viajero frecuente. A ver cuánto dura. Pues espero que esta información les haya servido. Aproximadamente nos tardamos una media hora en llegar, y esto tomando en cuenta que hicimos una pausita para ir al baño y que en migración casi no hubo fila. Eso sí, si van ustedes muy apurados, su conexión es muy corta y tienen fila, pidan ayuda al personal, tienen que ayudarlos pues para que pasen más rápido. Así que pues ahí está, me despido, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.